Pues bienvenidas nuevamente y bienvenidos a todas, a todos. Nos presentamos, empezamos presentándonos y de ahí un poquito os introducimos la charla. Mi nombre es Irene, yo soy psicóloga, psicoterapeuta transpersonal y astróloga. Hago consulta, me he dedicado muchos años tanto a la atención psicosocial y a la consulta en psicoterapia en contextos de violencia. Venimos ambos del ámbito humanitario, de conflictos, derechos humanos, cooperación internacional. Mi acercamiento y desde donde os hablaré hoy al tema de la vulnerabilidad tiene que ver con toda la trayectoria pues de unos 20 años de trayectoria en este tipo de contextos, trabajando sobre todo el impacto de lo que tiene que ver con los contextos de violencia política, países en guerra, en conflicto, etcétera, ¿vale? Desde ahí. Yo me he dedicado muchos años a esto, ahora sobre todo en países de Latinoamérica. Hemos estado en Colombia, yo he vivido en Venezuela, hemos vivido en Perú, en México, y hace unos añitos volvimos ya a Europa y desde ahí pues yo me he dedicado mucho también a todo el tema del trabajo en acompañamiento a personas en procesos de migración y de refugio, y temas de salud y de bienestar psicosocial, integrando mucho todo lo que tiene que ver con lo psicosocial también con la psicoterapia individual. Y bueno, y desde ahí con Alan nos formamos en psicología transpersonal, que os contaremos un poquito luego qué es, y montamos este espacio que se llama Centro Empagenia, ¿vale? Que tiene que ver con el trabajo a partir del desarrollo de la consciencia. Sí, la idea del centro Empagenia. La empagenia, bueno, es una palabra, es un neologismo que viene para expresar un poco esta dimensión más allá de la compasión, la fuente de la compasión en el acompañamiento, en el recibir al otro. Es decir, una forma de empatía que también va más allá de las palabras, de los pensamientos, de la vida biográfica, pero que tiene como objetivo acoger lo que es el ser humano en todas sus dimensiones. Es desde un poquito la empagenia. Pues yo me llamo Alan, vengo de Francia, llevamos poquito tiempo en Madrid. Estamos muy contentos de la acogida de las conferencias que estamos haciendo. Yo me he dedicado también al acompañamiento a las personas en situaciones de violencia extrema en Latinoamérica durante muchos años. Después también con la psicología, más trabajando también desde el arte y la creatividad, trabajando mucho desde el teatro terapéutico transpersonal, que es una metodología que estoy todavía desarrollando y contribuyendo a encontrar métodos que nos permiten trabajar con nuestra vulnerabilidad para fortalecer y verlo como una fuente de sabiduría y de fuerza. Vamos a empezar entonces con una frase yo soy filósofo también de formación y la filosofía también me ha llevado a poder conectar con muchos conceptos y a vivirlo después desde otro lugar con el camino y la espiritualidad. Entonces esta frase de Nietzsche que me gusta mucho, que necesitas caos en tu alma para dar a luz una estrella danzante, que es justamente reforzando un poco esta idea que el caos que a veces podemos vivir en nuestras situaciones cotidianas, más allá de este caos, justamente venimos de un caos y este caos puede emerger la luz. Vamos a empezar un poco definiendo las palabras claves, ¿no?, de esta conferencia, que es lo de la vulnerabilidad. Pues tenemos siempre la aceptación o lo que escuchamos, sobre todo ahora con lo que está sucediendo con el coronavirus, el tema de población vulnerables, ¿no? Siempre la palabra vulnerables es normalmente dentro de un contexto de debilidad, de justamente un contexto que es negativo, ¿no? La palabra vulnerable, personas vulnerables a nivel económico, personas vulnerables a nivel de acceso a la salud. Pero si volvemos a la etimología, vulnerabilis del latín, que viene de vulnus, la herida, y habilis, la posibilidad. Es decir, esta posibilidad de tener una herida.
Entonces ya más desde esta posibilidad de sí, de que todos tenemos heridas y de poder justamente aprender que esta herida no necesariamente es algo negativo o que podemos definir desde algo que siempre la sociedad nos pone como negativo y débiles, ¿no? La palabra conciencia, pues la conciencia ya solo para definir la conciencia podríamos hacer todo un ciclo de conferencias. Nosotros vamos a ir directamente al grano y para nosotros un poco la palabra conciencia la estamos definiendo como es lo que sostiene el todo, es decir, esta interconectividad que existe ya definidas por la física cuántica, también todas las nuevas leyes de la física que han desarrollado justamente esta posibilidad que todos somos y estamos conectados, interconectados, y que todas nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras creencias tienen como una red de información donde todos podemos ser actor y también sujeto. Entonces hablaremos más de la conciencia como justamente esta energía del todo que sostiene la vida, que sostiene todo lo que estamos viviendo, como lo que se está creando en este momento del encuentro con vosotros. Entonces, claro, la vulnerabilidad sale en muchas culturas, esta idea de la vulnerabilidad en muchas tradiciones espirituales, en la mitología, como el mito de Quirón, que es el mito del sanador herido, que es justamente un mito que Jung retoma mucho en la psicología, que los que se pueden acercar y vivir con su herida son los que van a poder acompañar al otro a transitar esta herida. Hay las figuras de la noche oscura del alma, las figuras de justamente pasar por la sombra, que llevan esta vulnerabilidad, esta herida en todas las culturas. Hay mitos que lo van a presentar y que lo explican como ya una dimensión inherente al ser humano. Vamos a entrar un poco sobre el tema de cómo la vulnerabilidad se ve en nuestra sociedad de consumo, que es un poco lo que nos llamó mucho la atención. Estamos todo el tiempo bombardeados por mensajes desde una sociedad de consumo que nos dice que no somos suficientes, que tenemos que hacer más, que tenemos que siempre encontrar el éxito, ¿no? Todo es desde encontrar el éxito, lograr tus objetivos, yo te voy a dar un curso de abundancia y de repente serás la persona más rica del mundo. Todas estas cosas, estas aberraciones que para nosotros, yo digo que humildemente no estamos hablando de nosotros y no digo que es la verdad ni nada, es solo un sentir personal que compartimos. Entonces, por ejemplo, tanto hacia las mujeres como hacia los hombres, lo que nos mandan los mensajes, ¿no? De todo puede lograrse sin esfuerzo, ¿no? Los abdominales sin ir al gimnasio, ser muy fuerte, ser muy guapo, todos estos estigmas que estamos inundados de esto. Hay como unos especiales de felicidad, los trucos para ser felices todo el tiempo, cómo vamos a poder justamente lograr esta felicidad como un objetivo, como si fuera una montaña que tenemos que subir y una vez que estamos ahí, siempre estaremos felices. Y hasta que no logremos esto, pues siempre nos van a faltar algo. Entonces es como una cultura muy neurótica que siempre está avanzando, ¿no? Por ejemplo, programación mental para atraer riqueza, prosperidad y abundancia, ¿no? Hay miles de talleres, sobre todo en el ámbito espiritual y de crecimiento personal, que son miles de formas de decir a todo el mundo, no te preocupes, yo tengo la terapia que te lo va a solucionar todo. Yo te tengo la píldora que a ti no te preocupes, lo vamos a lograr. Desafortunadamente, las tradiciones espirituales durante años y el camino que nosotros hemos ido recorriendo, nos damos cuenta que no existe la píldora. Lo siento mucho, si pensaban que hoy iban a tener una píldora con la vulnerabilidad, no va a haber nada. Lo que vamos a compartir es justamente ver que eso se puede levantar y lo siento. Entonces, desafortunadamente no existe, pero muchas cosas que nos van a ayudar a transitar esta vulnerabilidad. Entonces, dentro de estas afirmaciones es siempre la idea de estar en la cima y
Y las afirmaciones también, que son los libros, como este libro, que parecen muy interesantes, con todas estas afirmaciones, ya cada uno se sentirá totalmente poderoso, curado, feliz, y si repito cada día mis afirmaciones, ya todo estará resuelto, ¿no? Pero nos damos cuenta que no es tanto como esto, ¿no? Y aquí, no solo, o sea, con todos estos mensajes que estamos recibiendo constantemente, pero cómo nos hemos ido socializando desde pequeños, desde pequeñas, estos mensajes finalmente lo que encierran es un metamensaje. Y cuando nos preguntamos, y si os preguntáis a vosotras, cuando veis, por ejemplo, todos estos, pues esto que estamos aquí enseñando, ¿no? Este yo soy, estas imágenes de fuerza que son muy determinadas, porque no hay una imagen de fuerza de alguien que se cae, por ejemplo, ¿no? La imagen de fuerza es como esta persona aquí que está como hacia arriba, ¿no? Todo. ¿Cuál es el metamensaje que estamos recibiendo? ¿Cuál es la creencia que se está conformando en nosotros? Porque las creencias se van conformando a partir de mensajes también y de mensajes compartidos que vamos acordando explícita y implícitamente entre nosotras, ¿no? Entonces, finalmente, si yo recibo todos estos mensajes, ¿qué estoy recibiendo de fondo? ¿Pueden ser mensajes de que tal y como soy yo no estoy bien? ¿Pueden ser mensajes que me dicen que tengo que cambiar algo permanentemente? Mensajes que están negando, por ejemplo, pues aspectos muy reales y muy auténticos del ser humano, y es que la fuerza no tiene una definición, tiene la definición que nosotros consensuemos. No es ni bueno ni malo, no es el caer, no es el levantarse, o sea, depende de lo que acordemos aquí. Y si estamos acordando que la fuerza es todas estas portadas de revista que os estábamos enseñando y que el éxito es eso, entonces estamos negando partes que son auténticas y reales en nosotros y en nosotras. Es esto de que hablábamos antes de sentir que tenemos que estar siempre en la cima de la montaña, como si el éxito fuera estar en la cima de la montaña. Esto no es real. Parece que tenemos que llegar arriba y mantenernos ahí y estar siempre arriba, ¿no? On the top, ¿no? Hay que estar siempre, pues, como con toda la capacidad, etcétera. Y no es real. La vida no es así. O sea, cómo funcionamos y cómo estoy segura que cada uno de vosotros, si nos preguntamos cómo funcionamos naturalmente. ¿Es en picos, digamos, o cómo, ¿no? La naturaleza cíclica de las cosas, o sea, podemos estar en momentos muy exultantes, alegres, etcétera, podemos estar en momentos tristes, pasamos momentos de compartir, de querer estar más hacia adentro, todo tiene un ciclo, entonces esto no es real, finalmente es cómo estamos permitiendo que estos metamensajes nos vayan esculpiendo y vayan negando una parte muy importante de nosotros, que es la de la vulnerabilidad. Y un poco el planteamiento es eso, es si la vulnerabilidad la negamos y la relegamos a un espacio de lo que no puede ser y de lo que no está bien, pues entonces nos estamos perdiendo una parte de creatividad y de autenticidad propia que es real, o sea, que nos estamos perdiendo nosotras mismas, porque somos eso. Entonces, bueno, a partir de aquí ya vamos entrando y ahora iremos a creencias, a comportarnos, a estar desde los prejuicios, las autoexigencias, y aquí entra una dosis de frustración bastante grande normalmente, porque nadie está todo el tiempo en la cima de la montaña, ¿no? En la cima del éxito. Uh-huh. Entonces, ¿qué hacemos? Como no podemos hacer las máscaras, en nuestra vida cotidiana es normal, nos ponemos máscaras. Máscaras de todo índole, que puede ser, por un lado, la palabra persona en griego quiere decir máscara. Necesitamos las máscaras. Pero el tema es cuando nos vamos a identificar con la máscara. Si voy a mi vida laboral, yo voy con la máscara del profesional o de la profesional. Si estoy con mis hijos, la máscara de la madre. Adoptamos siempre miles de máscaras. El problema no es el problema de la máscara en sí. El problema es cuando nos identificamos realmente que esta máscara es tan rígida que no nos deja experimentar otra vida.
Y eso sucede también muchísimo en el ámbito espiritual, ¿no? La máscara espiritual del yo sé todo, yo tengo la solución, y que al final cuando uno vuelve a su casa, vuelve frente a sí mismo, pues encuentra esta parte que es la sombra, esta parte miserable. Todos tenemos una parte miserable, es así, y no pasa nada, todos somos miserables por un cierto lado, porque esta parte existe y no pasa nada. El problema es que no nos han enseñado a poder convivir con eso y dignificarlo y poder usarlo como una herramienta justamente de reafirmación de la vida. Entonces las máscaras, claro, tienen su función, nos protegen y nos permiten transitar, pasar por la vida y siempre con nuestra máscara, hoy me pongo esta, otra, pero por otro lado justamente nos aíslan de poder sentir, vivir y crear. ¿Y cuál es el antídoto a la máscara? Es la vulnerabilidad, que justamente para mí, de lo que he podido experimentar y trabajando, a mí lo que me permite ir más allá de mi máscara es justamente la vulnerabilidad, porque yo puedo expresarme desde un corazón abierto, donde no estoy juzgando, donde intento no juzgar, porque no estoy juzgando, ya estoy poniendo una máscara, donde estoy intentando con el corazón abierto estar sin expectativas, estar en el momento y decir sí, soy así, me siento así, que puede ser evolución de cómo uno se siente, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, yo creo, el tema de las máscaras. Entonces, el reto es poder justamente aprender a desidentificarnos de estas máscaras para poder conectar con esta vulnerabilidad, esta herida, esta forma de ser diferente, esta forma de estar en contacto con el momento presente desde el corazón, sin toda la máquina de la mente que funciona todo el tiempo y de poder estar ahí en este tránsito. Y en este encuentro y en este quitarse la máscara, nos encontramos con el ser, que si veis aquí en esta diapositiva, ¿no? Todas estas máscaras encima de la mesa, y finalmente eso es lo que permite ver cuál es el auténtico yo, que es esta mujer aquí, ¿no? Vemos realmente su cara finalmente, ¿no? Es la metáfora de llegamos al encuentro con nosotros mismos cuando nos quitamos esas máscaras. Transitamos y estamos, la vida es un acto, es una obra de teatro, ¿no? Estamos constantemente con máscaras. Entonces, si nosotros reconocemos eso y podemos identificarlo, podemos también elegir y podemos llevar esas máscaras sin perder la conexión auténtica con nosotros mismos. Cuando nos quitamos esas máscaras, que significa cuando nos permitimos entrar en contacto con lo que está pasando auténticamente en cada momento en nuestro interior, ahí estamos entrando en contacto con nosotras mismas, con una esencia, con una profundidad que es real y eso es auténtico. Y estamos saliendo de los mandatos sociales, estamos saliendo de la imagen social que necesito proyectar, de las autoexigencias, de este molde social en el que todas nos hemos ido construyendo. Y ahí podemos relacionarnos desde otro lugar. Y esto no significa que desconozcamos los roles, ¿no? O sea, todas y todos estamos ejerciendo nuestros roles, es así, es la forma de relacionarnos, pero es desde un lugar auténtico y es desde una elección, desde ahí podemos elegir. Porque desde ahí entramos, y aquí entra todo el tema de la consciencia, desde ahí estamos en autenticidad, ¿no? Entonces estamos reivindicando mucho la autenticidad, ¿no? El encuentro con el ser real de cada uno de nosotros. Y normalmente cuando hacemos eso, la paradoja es que nos relajamos. Cuando entramos, cuando nos quitamos las máscaras, cuando experimentamos, etcétera, con el estado interno que tengamos, lejos de los juicios, que aquí aparecen mucho los juicios, cuando entramos en ese contacto, entramos en aceptación, entramos en así soy, esta soy, me guste o no, pero esto es real. Entonces, cuando entramos en contacto con lo que es real, estamos ya desde otro lugar. Así que paradójicamente, normalmente lo que vemos es que produce, o sea, tanto en la experiencia propia como en lo que podemos ver también con personas que acompañamos en los procesos de terapia mucho,
es que finalmente eso es un alivio. Es que salimos de las cárceles mentales, de las cárceles emocionales, sociales, en las que adelante, bienvenida, en las que nos hemos ido metiendo, que hemos ido construyendo, consciente o inconscientemente, ¿no? Entonces, es una liberación, finalmente, es una liberación. Y es el mensaje de que como somos, estamos bien. Entonces, muchas veces también es esa bienvenida al mundo, eres bien recibida, eres aceptada, no necesitas nada más para ser querida, ¿no? Sino que tal y como somos bien por cómo somos, no por lo que tenemos que hacer, no por estar ajustándonos a esas máscaras o a esos ideales, ¿no? O mandatos sociales que recibimos, ¿no? Y aquí entramos en las emociones, en que para empezar muchas veces, si ahora por ejemplo yo pregunto, ¿las emociones son positivas o negativas? Pensamos que hay emociones positivas, emociones negativas. Las emociones son emociones, ya está. Todas tienen una función, las sentimos en función de, es decir, que lo importante con las emociones es comprenderlas, es vivirlas y comprenderlas. Cuando las juzgamos es cuando empezamos a decir, ay, no, tengo malas emociones o hay emociones negativas, ¿no? Que podemos pensar, por ejemplo, la rabia, ¿no? La rabia se ha tildado muchísimo de negativa. ¿Por qué? Bueno, pues porque puede tener consecuencias, si no se canaliza constructivamente, claro, puede tener consecuencias destructivas. Sí, puede haber, esto existe, pero la emoción en sí no lo es. Es como la canalizo. Entonces, si aceptamos nuestras emociones, estamos aceptando ese momento y esa internalidad y esa interioridad y podemos transitarlas. Cuando negamos el miedo, cuando negamos la rabia, cuando negamos la tristeza, por ejemplo, no desaparecen, ¿no? Muchas veces pensamos que si eso lo niego, pues ya está, no estará, ¿no? Si yo digo, no, yo soy muy feliz, estoy bien, estoy muy feliz, aquí estoy feliz, no lo sé, ¿no? No es auténtico eso y eso se va a caer. Eso sigue funcionando, esa es la mala noticia, que eso sigue funcionando. Si yo la acepto, la abrazo y la cojo y le doy un espacio, de hecho, paradójicamente va a disminuir. O sea, la intensidad emocional disminuye cuando dejo de luchar contra la emoción. Cuando dejo de luchar contra el miedo, dejo de luchar contra mi tristeza, dejo de luchar contra y la acepto, la emoción sigue su curso natural, que es una ola. Las emociones son así. O sea, el funcionamiento son como olas. Entonces, tal como vienen, van. La transito, pero ahí estoy transitando la emoción. Dejo que me atraviese, la siento en el cuerpo. El problema es que estamos viviendo una sociedad donde no nos enseñan a gestionar y a trabajar con nuestras emociones. Y estamos siempre recibiendo que los mensajes que tenemos que estar siempre feliz, siempre encima de la ola, y que no, estar triste no está bien, o hay que aislarse, tener rabia. Entonces, la civilización donde estamos creciendo y las redes sociales han multiplicado justamente el efecto Instagram de mi vida es genial y todo lo estoy viviendo excelente, pero nos damos cuenta que es una ilusión total, porque cuando baja la cortina nos encontramos con estas emociones. Y el problema es que nunca hemos estado tan desconectados de nosotros mismos y mismas, y al mismo tiempo nunca hemos estado tan conectados a nivel de redes, de mundo, de todo, pero hay una desconexión total. Por eso que estamos totalmente desconectados de la naturaleza, por ejemplo, que justamente nos damos cuenta que cada vez más hay una falta de poder justamente empatizar con la situación que está viviendo en el mundo y el tema del cambio climático, porque estamos tan desconectados. Y como hay una presión social que siempre nos pide de ir por delante, de seguir estudiando, de conseguir un trabajo, de conseguir una familia, todas las presiones sociales que están actuando, nos encontramos en situaciones donde comportamientos se forman lo que se llaman las adicciones,
que son adicciones a todo tipo de cosas, que sea desde no solo de las sustancias que nos permiten mantener un nivel de intensidad alto, pero puede ser al sexo, al juego, al internet, Netflix, a todo lo que sea, exactamente. Lo digo lo de Netflix porque cada vez más en consulta o sea, me encuentro esto, no, yo llego y cuando estoy embotada, pongo Netflix y ya está, ¿no? Entonces, bueno, y además sabemos que están diseñados los capítulos, ¿no? Para que nadie pueda acabar un capítulo y dejarlo, ¿no? A ver cuántos capítulos podemos ver. Entonces, vivimos en sociedades que son terriblemente adictivas. Tanto el ir a comprar ropa, ¿no? O sea, no por ir a comprar ropa, sino hacerlo compulsivamente, el desde dónde lo hacemos, ¿no? No podemos parar. Entonces, esta parte adictiva tiene que ver con la evitación de todo ello. Claro, porque cuando estoy mirando una serie, que no es ni bien ni mala, no digo, pues claro, yo me desconecto de lo que estoy sintiendo, porque nos cuesta tanto estar solo en contacto con lo que estamos sintiendo en un momento. Porque no nos han enseñado a poder estar con esta vulnerabilidad o este dolor. Y Gabor Maté, que es un médico que trabajó muchísimos años especializado en adicciones, desde una visión mucho transpersonal, es decir, no tan solo de medicina, médica. Él dice, claro, cuando yo trabajo con la gente en temas de adicciones, la primera pregunta no va a ser qué es lo que tú estás consumiendo, qué es lo que ¿cuál es el dolor? ¿Cuál es tu dolor? Y desde ahí, empezando a ver cuál es el dolor, va a empezar este trabajo de cómo vamos a poder acercar este momento donde tú puedas estar en conexión con tu dolor. Pero claro, ¿cómo se hace? ¿Cómo se logra estar en conexión con su dolor? Porque cuando uno dice así, parece muy sencillo. Y él lo que dice, la única forma con la cual podemos estar en contacto con nuestro dolor es tener esta compasión con uno mismo en el presente. Es decir, que puedo estar y decir, vale, me duele, me siento una mierda, voy a estar con esto a ver qué pasa. Y entonces salen las emociones, pero las emociones van y vienen. Entonces es volver a aprender a estar conectados con nuestros estados emocionales, que nos permite, que nos da una vía de justamente ir más allá de lo voy a pagar mirando otra cosa, haciendo otra cosa. Es una forma de romper un poco la rueda. Y que el hecho de estar en contacto con los estados emocionales tiene que ver justamente con que la transformación de ese dolor se va a dar a través de ese estar en contacto con. Si no estamos en contacto con y no lo toco y lo olvido, lo niego, lo aparto, no hay transformación posible. Eso va a quedar ahí, es como algo que queda enquistado. No lo voy a eliminar, entonces no voy a saber por qué, pero estoy de mal humor siempre. No voy a saber por qué, pero yo no sé por qué, pero eso tiene mucho que ver con eso que está oculto y no estoy viendo, ¿no? Entonces, finalmente, es este pasar de la desconexión a la conexión para poder transformar. No solo es porque esa experiencia es la que estoy viviendo, pero es que transformarla pasa por ello, ¿no? No es posible transformarla sin tocarla. No hemos encontrado, no hemos conocido la manera todavía, ¿no? Yo he trabajado mucho con personas en situación de refugio y cuando recuerdo una frase que me han repetido muchísimo, que es, yo preguntaba, bueno, ¿y tú qué quieres con este espacio, ¿no? ¿Qué quieres hacer con todo esto? Y me decían, olvidar, ¿no? Yo decía, claro, ojalá, ¿no? Ojalá, creo que todos podríamos pensar, pues que querremos olvidar. La pregunta es, ¿se puede? ¿Es eso posible? No. El punto es que no, es que la manera de transformar eso es entrar en contacto. El cómo entramos en contacto, eso ya es otra cosa, ¿no? O sea, el que podemos tener ritmos, el que podemos, ¿no? En función del dolor y de la dimensión que esto tiene, dependiendo de sobre qué estamos hablando. Pero que la forma de conectar y de transformar justamente pasa por ello, ¿no? Si no, por ejemplo, en experiencias traumáticas, yo trabajo mucho con el trauma, la experiencia de trauma general para cualquier persona en una vivencia de trauma es la desconexión. De lo que duele, lo desconecto, porque no lo puedo sostener. Entonces, justamente el trabajo
terapéutico, el trabajo de sanación tiene que ver con volver a reconectar todo eso, ¿no? Y no me extiendo más porque luego seguiremos por ahí. Pero Entonces aquí un poco lo que planteamos es que la vulnerabilidad es una fuerza. Esta es la gran sorpresa, ¿no? Decimos, hemos recibido este mensaje de que la vulnerabilidad es sinónimo a ser débil, a no tener éxito, ¿no? Ligado a lo que estábamos hablando al inicio, ¿no? Y no, resulta que la vulnerabilidad es una fuerza, es creatividad. Etimológicamente, creatividad, ¿sabéis qué quiere decir? Es el crear vida, creativitas, crear vida. Entonces, justamente es lo que nos permite generar vida, volver a reconectar, regenerar, reparar esta reconexión de la que estábamos hablando, ¿no? Hablábamos antes del mito de Quirón. El mito de Quirón, tanto psicólogos como médicos, personas que trabajamos en ámbitos de salud, etcétera, lo tenemos muy presente porque tiene mucho que ver con el sanador herido, ¿no? La paradoja en la que nos encontramos, que es que esa herida primigenia, la herida de fondo que podemos tener todos y todas, cada quien la suya, la sanamos, pero justamente ese camino de sanar esa herida es la que nos permite poder desarrollar una maestría sobre eso. Es decir, poder acompañar a otras personas también. Sabéis que toda persona que trabajamos en el ámbito de salud, sobre todo especialmente en psicología, en psicoterapia, hemos hecho nuestros procesos de psicoterapia muy largos, nos hemos metido, hemos tocado la sombra. ¿Para qué? Porque si no, no podemos acompañar a otras personas. Si yo no conozco cómo son estos territorios del dolor y no conozco lo que pasa interiormente dentro de mí, yo no puedo relacionarme con el dolor de otra persona. O será desde la mente. O será desde la mente, no es desde un lugar auténtico, de una relación, desde esta autenticidad de la que hablamos, ¿no? Entonces, finalmente, este mito de Quirón nos recuerda que esta enorme paradoja, que la herida es finalmente nuestra fuente de sabiduría, nuestra propia herida, ¿no? Es una invitación a ir hacia nuestra herida para poder sanar y reconectar, y que esto sirva también para poder conectar y acompañar a otras personas, ¿no? Y no sé si conocen el mito de Quirón. Bueno, en general es justamente Hércules que dispara esta flecha en la rodilla de Quirón, que es mitad humano, mitad centauro, y esta herida nunca se cura. Siempre tiene este dolor, y es un dolor, lo puede sostener porque es un dios. Se dice que si Quirón fuera humano se hubiera muerto, pero se queda entonces con este dolor en la rodilla que también es simbólico, es el movimiento, es cómo yo puedo moverme y cómo los eventos me doblegan también frente a la vida. Y Quirón puede justamente acompañar e inspirar, va a inspirar los grandes mitos también, formando en ciencias, en salud, porque él sigue con su herida, y es gracias a esta herida que siempre sigue en contacto y conociendo y compartiendo con los otros dioses. Luego tenemos también el mito del viaje del héroe y de la mujer heroica. Esto hay un antropólogo y estudioso, mitólogo también de mitos, buenas tardes, Joseph Campbell, quizá algunas de vosotras lo conoceréis, que lo retoma y que lo documenta, muy bien documentado, y que define fases de este viaje del héroe. El viaje del héroe lo conocemos todos y todas muchísimo, porque en el cine, de hecho en las escuelas de cine se estudia, y la mayor parte de historias y de guiones están escritos sobre este mismo mito. El viaje del héroe tiene que ver con una primera llamada. Por ejemplo, para quienes hayáis visto Matrix, por ejemplo, El Señor de los Anillos, Star Wars, etc., esta primera llamada que lleva a un héroe o una heroína, luego iré a la parte de la mujer también, que tiene algunos matices, que le lleva a emprender un camino. A esta llamada siempre le sigue la negación de la llamada. El rechazo. El rechazo a la llamada. ¿Por qué? Porque es un camino difícil. Ningún héroe lo es porque ha atravesado algo que estaba chupado y que era muy fácil. No es así. Entonces, ¿y por qué eso? Porque justamente es un camino de transformación. Para transformarnos
y aquí se definen varias fases. Tenemos que encontrarnos con nuestros obstáculos, con los dragones. Y si tenéis alguna película ahora mismo presente en la cabeza, veréis que vuestros héroes y heroínas de las películas todas van a desafiar, van a enfrentarse con lo oscuro, los caminos oscuros, los dragones, los monstruos. Todo esto son los obstáculos. Es lo oscuro, es el simbólico de lo que Jung llamaría la sombra. Cuando estamos en un camino espiritual o en un trabajo de apertura de conciencia, no hay apertura de conciencia si no trabajamos la sombra. ¿Sí? No estoy haciendo una apología del sufrimiento, pero esto es así. O sea, nos toca trabajar lo oculto, porque si no, no se produce una transformación. Como decía Jung, no nos iluminamos imaginando figuritas de luz, ¿no? Sino enfrentando la sombra, ¿no? ¿Cómo la enfrentamos? Metiéndonos en ella, entrando en contacto, ¿no? Vivenciándola. Todo ese camino va a desarrollar, y aquí viene la parte creativa y bonita de la vulnerabilidad, nuestras fuerzas, nuestros recursos, aspectos que nosotros desconocíamos de nosotros mismos. Lo que rechazamos. Lo que rechazamos muchas veces, ¿no? Porque rechazamos tanto, rechazamos, por ejemplo, podemos rechazar el recibir, hablando de la abundancia al inicio, podemos inconscientemente estar rechazando la abundancia, porque consideramos que nosotros pues con poco ya tenemos que, ¿no? O podemos estar rechazando aptitudes que tenemos. Muchas veces rechazamos aptitudes, capacidades, ¿sí? Lo digo porque siempre además parece que la sombra, ¿no? Está hablando de aquello que está prohibido y tal. No, pero también estamos hablando de estas partes, ¿no? Entonces, a partir de ahí es cuando todo esto emerge. Y aquí está esta parte más creativa, ¿no? De poder reconocer todo lo que se activa para enfrentar estos dragones, estos ogros, etcétera. Aquí es donde se produce la transformación. Aquí es donde hay una transformación profunda, ¿no? Desde ahí, la mujer heroica, hay una mujer, Maureen Murdoch, que retoma este mismo mito y, claro, empieza hablando del patriarcado, como no, Y entonces, por supuesto, el viaje de la mujer heroica tiene un par de fases más, que tiene que ver con, primero, reconocer que vivimos en este patriarcado. Yo creo que aquí podríamos también tener otra lectura de cara a los hombres, que también es reconocer, obviamente, que vivimos todos en ese patriarcado, porque además esto va de hombres y mujeres, de masculino y femenino, ¿no? Es decir, que todos y todas tenemos parte femenina, parte masculina. Pero tiene que ver con eso, ¿no? Con ese desidentificarse y empezar a cuestionarnos, ¿no? En todo caso, lo que hay aquí es un trabajo de transformación, de enfrentar aquello que yo no quiero ver, ¿no? Y que ese mismo proceso es lo que me va a transformar y lo que va a permitir que mi yo auténtico también emerja. Y esto es lo que se llama en este mito el elixir, que es a lo que se llega finalmente, el tesoro, ¿no? El viaje del tesoro es que finalmente encontramos el tesoro. El tesoro es nuestro brillo interior, el brillo propio, nuestro yo auténtico, nuestro ser de fondo, ¿no? ¿Qué es lo que puedo llevar a la comunidad? Es todo el aprendizaje, la síntesis, el propósito de vida, que al final es pasando por este proceso que nos damos cuenta que es desde el servicio que uno puede proponer un servicio al otro, un servicio hacia uno mismo. Desde esta actitud de servicio ya podemos ir transformando, encontrar un propósito. Luego tenemos los mapas astrológicos, los arquetipos. La astrología, yo estoy formada en astrología psicológica, hay muchos tipos de astrología. No tiene nada que ver con la astrología predictiva en este caso. Aquí lo estamos planteando como la astrología como un mapa de autoconocimiento. En astrología trabajamos con la carta natal. La carta natal vendría a ser como el DNI, digamos, a nivel espiritual y a nivel astrológico de cada uno de nosotros. Sería la foto fija del cielo en el momento de nacimiento, ¿vale? Y ahí lo que hacemos es poder leer los símbolos. Cada planeta y las luminarias, el Sol y la Luna, corresponden a unos símbolos. Todo esto viene de la mitología, por eso los planetas tienen nombres de dioses, ¿sí? De dioses romanos. Entonces, cuando trabajamos desde la vulnerabilidad, por ejemplo, en astrología, la asociamos a la Luna. La Luna
es el símbolo mayor de vulnerabilidad, tiene que ver con lo blandito, con los cuidados, con aquello que necesita un entorno de seguridad para poderse gestar, aquello que hay que cuidar, aquello que nos conecta con esa vulnerabilidad. Entonces, por ejemplo, también cuando estamos hablando de los caminos de la consciencia y de los mapas de consciencia que podemos transitar en estos caminos, la astrología nos da muchas pistas también para poder transitar esta vulnerabilidad. Esto lo vemos en la carta astral, lo vemos en diferentes. Las cartas astrales también tienen, por ejemplo, hay una, no sé si conocéis un poquito de astrología, pero hay algo que se llama la revolución solar, que es como damos vuelta. Ah, perfecto, mira, maravilloso. Entonces sabes perfectamente de lo que estoy hablando. La revolución solar, que es la del año exactamente, y luego tenemos los tránsitos, que son la correlación entre la posición de los planetas en un momento dado con la carta actual de la persona. A partir de ahí, nosotros en astrología identificamos sobre todo la luna, también hablaríamos de Quirón, que estábamos hablando ahora, y de Lilith también, que estos son otro tipo de trabajos que hacemos, pero que tienen que ver con poder también comprender desde dónde lo vemos, y esto nos da muchas herramientas también para poder desarrollarnos en este camino de autoconocimiento. Y tenemos las experiencias y los aprendizajes a partir del trauma. Nosotros hemos trabajado muchísimos años, como os contábamos, en contextos de violencia, de conflicto, etcétera, de violencia extrema, pero cuando hablamos de trauma hablamos de la herida, ¿vale? El trauma tiene que ver, estamos hablando de los vínculos de apego también de infancia, estamos hablando en forma general. El trauma estaríamos aquí tratándola como la herida, como aquellas experiencias con un alta o con un impacto emocional importante, ¿vale? Muchas veces, de hecho, en el trabajo espiritual o las personas que hemos podido sentir ese llamado, muchas veces entramos por las propias heridas, por experiencias traumáticas. De hecho, esta frase que tenéis en el flyer de Rumi, ¿no? La herida es por donde entra la luz en ti, ¿no? O sea, es por donde justamente aquello que nos permite o que nos invita mucho y que nos abre todo este llamado, ¿no? Entonces, las experiencias a partir del trauma, por ejemplo, se han estudiado muchísimo, a partir de los campos de concentración nazi, por ejemplo, hay un concepto, el concepto de la resiliencia, que me imagino que habréis escuchado porque en los últimos años se ha puesto muy de moda, sale de aquí. Es decir, que de experiencias, tenemos a Viktor Frankl, Boris Cyrulnik, que es el autor y el que empieza a hablar de la resiliencia, que justamente surgen de experiencias de violencia extrema, experiencias límite, ¿no? Entonces, cuando el ser humano cuando llegamos a experiencias límite, ahí vemos cómo surgen recursos, surgen formas de supervivencia, emerge una vida, ¿no? Y esto es algo bonito porque finalmente lo que vemos es que hay una pulsión vital que trasciende, que va más allá. Y que cuando acompañamos o podemos ahondar un poco en experiencias muy extremas, pues vemos que surgen todos estos recursos y este elixir del que estábamos hablando, ¿no? Bueno, ahora un poco cómo encontramos un poco estas vulnerabilidades, ¿no? Caminos de conciencia sobre las fuentes de vulnerabilidad. Que ahora que tenemos ya una visión más clara de cómo es la vulnerabilidad, cómo actúa, también hay un trabajo muy interesante desde nuestro punto de vista, que es poder indagar en nuestra historia personal, no solo la historia, digamos, biográfica, es decir, desde el nacimiento, pero entendiendo que nuestra historia personal va a la historia de nuestros padres, de nuestros abuelos y subiendo generaciones. Volviendo a este tema de que estamos todos interconectados, que todo es información, algo que se llama la epigenética, que es como la versión científica que está justamente analizando las mutaciones dentro del ADN de las personas por culpa de un trauma. Es decir, que han hecho investigaciones
tomando, por ejemplo, gente que habían vivido el trauma de la Segunda Guerra Mundial o de la Guerra Civil, y podían ver que los cambios a nivel de ADN se podían hacer estos mismos cambios hasta varias generaciones bajando. Lo que dicen son hasta 7 generaciones. Entonces tenemos a veces la ilusión que yo soy yo, mi vida, y nada, eso fueron mis padres, y que somos, estamos como aislados, ¿no? Pero mirando detenidamente, nos damos cuenta que justamente hay una información que se transmite desde los padres, los abuelos, y esta información baja a nuestra vida cotidiana y va a influir en nuestra forma de vivir la vida. Es lo que se llama justamente, yo me especialicé mucho en todo el tema de la psicología transgeneracional, porque para mí cuando no se puede entender muchas veces los esquemas que viven o los problemas que vive una persona en el momento presente, muchas veces, no voy a decir todo el tiempo, pero muchas veces tienen que ver con informaciones que se pueden encontrar en el árbol, el estudio del árbol genealógico de la gente. Muchas veces recibimos una información que baja a nivel inconsciente y eso se transforma como un programa, es decir, que somos como unos robots y que empezamos a actuar desde un programa que no tenemos ni idea, pero que está actuando. ¿Por qué cada vez me estoy repitiendo una situación? ¿Por qué cada vez estoy con una pareja que no me quiere? ¿Por qué cada vez me pongo en un trabajo donde me van a maltratar? Porque estas cosas, que muchas veces situaciones que se van repitiendo, son porque hay una información inconsciente que está actuando y que está trabajando a nivel personal. Y nos encontramos a repetir, hasta un momento que tenemos esta visión de conciencia y podemos poner la luz. Porque los programas no es que son buenos o malos en sí, son programas. Pero una vez que podemos entender cuál es el programa, yo puedo elegir actuarlo o no actuarlo. Y eso es todo el tema de poder, justamente. Si uno dice, bueno, tengo un programa para no tener hijos, pues muy bien, yo quiero seguir así. Y yo tengo un programa, es poder tener una visión más global, y es justamente fuentes de vulnerabilidad de las cosas que rechazamos, como decíamos de la sombra antes, son justamente estas partes sobre la vulnerabilidad de los programas y herencias. Se transmite también en los espacios de socialización, ¿vale? Lo que vemos en casa, lo que vemos de nuestros abuelos, abuelas, lo que vemos de nuestros padres, hermanos, tal. O sea, estamos en medios, hay por un lado la epigenética, o sea, el cómo heredamos desde la genética, y luego también cómo estamos reproduciendo muchos comportamientos que hacen que eso se vaya aprendiendo también en los entornos de socialización, ¿eh? Cuando hablamos de la consciencia de ello, de poder poner el foco en todo ello y poder darnos cuenta de qué reproducimos, qué no reproducimos, etcétera, ahí podemos elegir. Tenemos mayor capacidad de elección sobre nosotros mismos y sobre si queremos eso o no, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la consciencia sobre estas fuentes de vulnerabilidad, es cómo lo podemos transformar. Y eso, por ejemplo, hay muchísimos estudios con campos de concentración, Segunda Guerra Mundial, etcétera, y cómo muchas veces se habla de esta función a veces reparadora, ¿no? Que se tiene, ¿no? Ha habido un abuelo que ha sido un victimario y la nieta trabaja en ámbito humanitario. Esto lo vemos, ¿no? Entonces, ¿esto es porque sí o hay una relación ahí, causa-efecto? Tiene que ver con esto, ¿no? Por ahí hay muchísimos estudios y podéis indagar. Y cómo desde ahí estamos en lo sistémico y en lo interconectado, ¿no? Entonces, para un poco abrir también, y esto que hablábamos de no somos seres únicos, ¿no? Aunque ¿no? yo conmigo, sino que es que venimos de un contexto familiar, o sea, estamos en contextos y en sistemas todo el tiempo, y todo eso está en nosotros, ¿no? Son informaciones, son formas de ser, de hacer que viven en nosotros, ¿no? Bueno, unas también competencias o cosas que nos pueden ayudar también para poder manejar esta vulnerabilidad. Bueno, el psiquiatra chileno Claudio Naranjo, que ha hecho un trabajo
muy profundo desde la rama de la Gestalt y que murió hace poco, nos enseña muchas cosas a nivel de educación y en muchos ámbitos. Y habla de unas competencias, como competencias existenciales, ¿no? Las cosas que nos pueden ayudar para poder vivir esta vulnerabilidad sin estar siempre totalmente sobrecogido por ella, ¿no? Entonces habla del amor, pero cuando él habla del amor desde una visión de una conexión con el otro, ¿no? No desde solo el amor al prójimo, desde lo que tenemos desde la escultura judeocristiana, pero más desde tener esta posibilidad en mi cotidiano de abrirme al otro, de abrirme al encuentro, de estar disponible, de estar abierto. Y esto me permite justamente de vivir nuevas experiencias, encontrarme con el otro y no estar solo en una relación donde yo me estoy protegiendo. Cuando él habla de devoción, él habla de devoción más hacia ideales, valores, ¿no? Como la verdad, la belleza, el arte. Es que cuando ponemos nuestro objetivo o nuestra energía al servicio de algo que nos hace vibrar, que sea el conocimiento de entender el mundo, que sea representar a través del arte, que sea a través de miles de cosas, de los ideales que pueden ser ya de las ideas de Platón, hablando de justamente este amor desde una filia, ¿no? Como dicen los griegos, la filia, la amistad, hacia un mundo que se abre de ideales y nos podemos conectar con algo que, que va más allá de nosotros mismos. Es como una conexión con el ser, una conexión con el más allá. Entonces, cultivar este amor y esta devoción por buscar desde lenguajes artísticos, desde la verdad, nos permite justamente transitar y no estar demasiado en nuestra pequeña historia y nuestro ego. Y la tercera competencia que él comenta, que cuando él habla del goce, él habla de reconectar con el disfrutar, tanto con el placer de reír, de vivir, pero también el placer sexual, que hay una criminalización tremenda en la sociedad sobre el placer sexual. Entonces él justamente habla que podemos justamente volver a conocer lo que es el goce del niño, ¿no? El niño, volver a reconectar con esta sabiduría del niño pequeño, del niño interno y de poder también respirar y decir, bueno, la vida no es todo drama, ¿no? Hay que reírse también, ¿no? Y de hecho, hablando del goce, para mí a Claudio Naranjo y con toda la humildad, me parece que le falta una que para mí hubiera puesto primero, que es el humor. Yo creo que el humor es muy importante y es clave para que podamos estar en contacto y sobrevivir a todas nuestras heridas, penas y todas nuestras cosas difíciles que vivimos, ¿no? Pensando en el arquetipo del clown, ¿no? El payaso sagrado en las culturas era como la persona que justamente, como el bufón o la persona que lograba desde su derecho a ser inútil, desde reivindicar este derecho a ser torpe, a no saber nada, pues volvemos a conectar también con una sabiduría que nos permite que sí tenemos derecho a ser inútiles. Sí tenemos derecho a no saber, a no entender nada, ¿no? Entonces hay una persona que trabaja mucho eso que se llama Alain Vigneault, que hace todo un trabajo del camino del clown y que mezcla justamente todo este trabajo inspirado por Claudio Naranjo a través de reconectándolo con la esencia de lo que es el clown. Y desde ahí, claro, es una invitación de entender que el humor es lo que nos permite tomar esta distancia también y dejar un poco de lado este drama y de volver a ser niños y de reconectar con esta espontaneidad, que es algo que a veces nos perdemos mucho y detrás de la máscara de querer ser serios y de querer controlarlo todo, pues perdemos este juego de decir, no, todos tenemos esta parte miserable. Y hay una frase, es como, bienvenidos los fracturados porque dejan pasar la luz. Vale. Caminos de transformación. Vale. Vamos un poco a lo que decíamos al principio, ¿no? De cómo, a ver, muchas veces pensamos que, o nos
preguntamos cómo lo hacemos, ¿no? La reflexión que nosotros hacemos es que el cómo viene solo, entre comillas, o sea, es fruto de... Si hacemos un trabajo de aceptación, de ir hacia adentro, de reconectar y de tocar todo esto, el cómo va a ir surgiendo. Estamos en una sociedad en la que también, ¿no?, pedimos muchas veces pues la receta o la guía de instrucciones y aquí la píldora y aquí no la hay. Sí, aquí llegamos al momento donde se van a decepcionar, no tenemos ninguna solución. No. Tenemos unos caminos para ver algo, pero no tenemos solución. Porque muchas veces pensamos que cuando yo hago una cosa, entonces sucede otra, ¿no? O sea, si yo hago tal, entonces ya... No, aquí tiene más que ver con esta, y aquí por eso hablamos de caminos de transformación, con esta aceptación, con el reconectar, ¿no? La observación plena, el mindfulness, la atención, es el ir hacia adentro. Es si muchas veces estamos en una desconexión, en una evitación, en algo que yo no quiero ver, pues es todo lo contrario, me permito tocarlo, me permito estar un rato con eso, me permito sentirlo. Que ahora hay todo el boom del mindfulness, ¿no? Es algo muy famoso y lo hacen en las empresas para que la gente sea más productiva y que volvemos en otra locura que no voy a entrar. Entonces, pero es como devolver que el mindfulness al final la base es del budismo mahayana y que es una técnica de estar en contacto con uno mismo, ¿no? La idea de la atención plena, de solo respirar y estar en contacto. Entonces no hace falta de ir a miles de cursos de mindfulness, aunque respeto mucho y está muy bien, pero es al final volver a algo muy sencillo, que es conectar, que es estar en contacto con uno mismo. Es la atención plena, o sea, el mindfulness sería la meditación de toda la vida también, ¿eh? Los de mindfulness ahora nos van a decir, ¿qué estáis diciendo? Pero finalmente lo que estamos diciendo es eso, que es que el camino es el hacia adentro. El entrar en contacto, el reconectar, ¿no? Cuando hacemos práctica de mindfulness, de meditación, hacemos yoga, cualquier práctica que me permita entrar en silencio y entrar en conexión conmigo y escucharme, bajar el ruido mental, el ruido externo, etcétera, entonces va a subir mi escucha. Es como si bajo el volumen del ruido para subir ese silencio, que es lo que me permite entrar en contacto, ¿no? Y aquí es donde se va a empezar a dar esta transformación. Hablamos también... Sí, y eso se acompaña justamente de lo de la rendición, ¿no? Siempre tenemos la palabra rendición como algo negativo, ¿no? De la guerra, me rindo, ya no lo hago. Pero si buscamos un poco en las tradiciones espirituales, la rendición es muy distinta a lo que se llama la resignación, ¿no? La resignación es cuando hay una voluntad consciente donde yo lo dejo y ya no me voy, yo lo dejo así y es como yo me voy a dejar llevar por lo que sea. Y la rendición desde la espiritualidad es mucho más un proceso interior donde dejo de oponerme al hecho de estar presente, ¿no? Con lo que sucede ahora. Es como, vale, yo no puedo controlarlo, me voy a rendir a lo que vivo en este momento, ¿no? Es como autorizarse a sentir de forma incondicional y sin reservas, dejando de lado todas las interpretaciones, los juicios, los procesos de la mente, que son a veces todos los mecanismos de defensas del ego, ¿no? Es como realmente poder estar en esta rendición y soltar, que es también, y no es fácil, pero en el trabajo muchas veces la rendición es una puerta que nos permite dejar pasar las emociones, sentirla sin juzgarla y llevarnos a nuevos estados, nuevos territorios. Y hay de hecho varios libros como el Hawkins, que escribió un libro sobre el dejar ir, que habla de toda su experiencia. Él es un biólogo también y médico, y que dijo realmente la experiencia del dejar ir la había llevado a lugares increíbles, realmente de aceptación y de poder estar en el momento. Entonces es también una invitación de pasar por esta rendición. Y claro, eso se junta con el proceso de aceptación, que al final la clave es caer enamorados de nosotros mismos, no desde el ego que soy genial,
pero justamente enamorarme de mis imperfecciones, enamorarme de esta vulnerabilidad, enamorarme de esta persona que no entiende nada, lo que está sucediendo en este mundo, que no lo tiene todo resuelto. Entonces es ir poco a poco, poder aceptar y enamorarse de uno mismo, ¿no? Y ahí pues interviene mucho el tema del papel del acompañamiento terapéutico, porque siempre necesitamos a veces personas que nos pueden justamente darnos el espacio seguro, que nos pueden cuidar y darnos el espacio que necesitamos para poder sacar todas nuestras defensas, dejar nuestra vulnerabilidad, dejar las armas, y ahí sale en un mar de muchas cosas. Lo hemos visto en la experiencia, tanto aquí como en otros países, pues hay mucho dolor, y este dolor es un tesoro. Entonces el acompañamiento también es muy importante. Y vamos al kintsugi. Y finalmente, aquí tenéis este jarrón, no sé si lo conocéis, el kintsugi. Es una tradición en Japón. Cuando un jarrón se rompe, se repara con una sustancia, digamos, que se baña de oro. Esto es un bañado en oro y queda como lo veis aquí en la foto. Es decir, que este tipo de piezas son más valoradas que las piezas originales, porque se entiende que han tenido una historia, han tenido una vida y han tenido una capacidad, han sido transformadas, con lo cual son piezas que no solo son desechables, desde nuestra cultura algo que se rompe pues es algo que se tira y se compra algo nuevo, ¿no? No, desde esta perspectiva, si yo me rompo, si el jarrón se rompe, lo puedo reparar, y además hay un proceso de transformación. Es el simbólico, cuando vemos el jarrón reparado y que adquiere mayor belleza todavía tras esa transformación. Mayor valor. Y mayor valor. Nos habla de todo este camino que estamos haciendo y de todo lo que desarrollamos en ese camino de transformación. Entonces, pues es finalmente, no existe el volver a ser como antes, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, yo volveré a ser como antes. No, eso es imposible, pero vas a ser como esto, todavía con una mayor belleza interior, todavía con un mayor valor por todo el camino y los recursos y todo lo que se ha ido desarrollando a lo largo del camino, ¿no? Entonces, nos gusta mucho porque finalmente esta tradición del kintsugi pues es la metáfora de todo el trabajo de transformación personal, de esa desconexión a la reconexión y a la transformación, ¿no? Y a poder recibirnos pues desde ahí, con todo ese valor que desarrollamos, con esa vulnerabilidad que ahora está transformada en ese oro, que es esa fuerza, ¿no? Entonces, con esto, si quieres la última diapositiva. El poema. Vale. Sí, que para con cerrar, esto vamos a cerrar. Queríamos leer un poema de Jeff Foster. Que Jeff Foster es una persona, bueno, de inglesa, que tenía una carrera como muy ya planificada en Cambridge, trabajaba con física cuántica, biología molecular, y entró en una depresión profunda, intentó suicidarse y se quedó justamente en esta rendición, y empezó a escribir sobre esta rendición, y tuvo como un tipo de, podemos decir, iluminación, de darse cuenta que al final era desde un trabajo de aceptación incondicional que nos permitía conectar con realidades que no había pensado antes, es decir, habla de la no separación, de lo que son, de los temas que las antiguas espiritualidades hablan mucho del Advaita, que son desde el hinduismo, que es justamente la no dualidad. Y hay un poema que nos gusta mucho, que queríamos compartir. Deja de intentar sanarte, de intentar arreglarte. Deja incluso de intentar despertar.
Deja de intentar avanzar rápidamente la película de tu vida. Abandona todo abandonar. La sanación no es un destino. Estate aquí. Tu dolor, tu tristeza, tus dudas, tus anhelos, los pensamientos que aparecen cuando tienes miedo, no son errores. Nunca te han pedido que los arregles. Lo único que te piden es que las acojas aquí, ahora, con delicadeza, en el amoroso y reparador abrazo de la conciencia presente. Muchas gracias. Vale, pues son las 9:10, estoy viendo aquí. Queríamos, darles la... Sí. ¿Se oye ahora? No se está. Bueno, normalmente es este pianillo que nos han puesto. ¿Para vosotros? Ah, para vosotros. Sí. Yo creo que ahora ya os podemos quitar. ¿Sí? O si puede hablar un poquito... A ver. Sí, se vive en un caos mental de tal magnitud que las personas se den cuenta hemos avanzado mucho técnicamente, móviles, etcétera. Pero ¿qué me importa a mí la política, la economía, si mi vida es un desastre? Mi vida es un desastre, porque actúo mecánicamente, compulsivamente. Ahora me duele la cabeza y digo, bueno, me duele la cabeza, me tomo un paracetamol. Y luego después de aquí me voy al metro, pensándolo aquí, y me voy a casa, y voy a cenar, y pondré la televisión a ver qué dicen. Y claro, resulta que ni tienes hambre, y lo de la televisión ya lo sabes repetidamente, por tanto, es una repetición que tú mismo te haces y haces una serie de cosas repetitivas de tal magnitud que, claro, estamos en un estado psicológico, mental, algo ya que no tiene nombre. Entonces, claro, si uno no analiza, no sé, estas charlas, no analiza esto a nivel práctico, hablo a nivel práctico, pues entonces resulta que seguimos en ese ritmo. Cuando yo tenga la carrera, cuando yo tal, cuando yo cual, cuando yo etcétera, y entonces todo esto va repercutiendo en unos síntomas ya aberrantes en el sentido de que, bueno, ya pastillas de todo tipo, etcétera, etcétera. Entonces, claro, si no nos damos cuenta de estas cosas, pues entonces nuestra vida es un desastre, porque no me importa lo que pase, la economía, bueno, y a mí ¿qué me importa si mi vida no está bien? Y esto lo tenemos que analizar muy seriamente, porque si no vamos de mal en peor. Y para eso está la conciencia, lo que tú habéis dicho, la vulnerabilidad, el estar consciente, en analizar. No voy a poner el móvil después de aquí, voy a esperar. A lo mejor hay un mensaje, no me importa. Si voy al metro, estoy actuando en el metro viendo lo que pasa, no pensando en mis cosas, sino sintiendo cosas que no he visto en el metro. Cuando voy a casa, no voy a comer, voy a hacer silencio. Comeré con tranquilidad, saber lo que voy a comer, etcétera. Todo esto no se enseña en los colegios ni en las universidades. Tiene que ser uno capacidad, porque si no, la locura va avanzando. Entonces, sobre esto quería deciros mi aportación, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto es mindfulness, ¿eh? O sea, cuando yo estoy en el metro y estoy en el metro, ¿no? Como cuando estoy duchando y estoy muy, muy atenta a la ducha, al agua que cae sobre mí, ¿sí? Aquí estoy en este estado de aquí y ahora, que se dice muchísimo, ¿no? Estoy presente, no estoy en otras cosas, ¿no? Sí, y un amigo terapeuta me decía, ¿cuándo fue la última vez que realmente te duchaste contigo? Y yo como, ¿qué? Y dije, sí, y mira lo que en la ducha pasan tantas cosas por la cabeza, menos lo de estar conectado con el agua, que siento la temperatura. Y claro, y dije, hacer la experiencia, ¿no? Les invito a vivir la experiencia de ducharse realmente con uno mismo. Y es realmente algo diferente. Yo quería hacer una pregunta. Si las emociones son neutras, ¿por qué a veces me hacen sentir bien y otras mal esas emociones?
Y también si heredamos, como has dicho, de nuestros ancestros traumas, ¿cómo lo podemos eso transformar? O si tenemos margen de cambiarlo. Bueno, sobre las emociones, ¿qué es lo que es bien o mal? Cuando dice me siento mal, nosotros lo vamos a juzgar como negativo porque pensamos que sentirnos bien, entre comillas, o vivos, implica estar siempre con emociones que nos ponen felices, que nos ayudan. Pero si miramos que seres humanos, como cualquier planta, animal, el ciclo de la naturaleza, pasa por muerte y renacimiento. Entonces, si podemos aprender a estar conectado con estos momentos cuando estoy mal, ya no voy a empezar a juzgar que solo es la negatividad. Es que justamente no hemos aprendido a estar en conexión con estos ciclos de cambio y de vida y muerte. Porque si no, esperamos siempre estar en un estado emocional que nos, entre comillas, nos da un bienestar emocional. Pero es romper la idea que el bienestar emocional es sentirse siempre feliz. El bienestar emocional es poder sostener el hecho de estar sobrecogido de miedo en un momento, de tristeza, de dolor, porque si lo puedo conectar y que no me aferro a querer controlarlo, eso se va transformando. Las emociones van y vienen, nunca permanecen. Lo que permanece es cuando lo vamos a definir como si fuera nuestra identidad. Entonces no puedo decir yo soy triste, yo estoy experimentando la tristeza, que es muy diferente. Solo diciendo esta frase ya creo una distancia. Muchas veces nos identificamos con las emociones, ¿no? Entonces, ¿no? Esto de yo soy una persona triste, bueno, es diferente a este experimentar, ¿no? Y hay una cosa cuando decimos me siento bien o me siento mal. Si cambiamos este término por cómodo o incómodo, por ejemplo, cambia algo también, porque puede ser incómodo. Muchas veces es incómodo, o sea, la tristeza nos puede resultar incómoda, pero es distinto a que sea algo malo, por ejemplo, ¿no? Cambia algo ahí, cómo experimentamos la incomodidad. No estamos acostumbrados, queremos el sofá cómodo, ¿no? Entonces cuando la silla no es tan cómoda, la quiero cambiar, ¿no? Bueno, sí, pero si experimentamos esta incomodidad y lo vemos o lo vivimos desde ahí, quizá es algo además que nos va a aportar en esta línea también de la vulnerabilidad y de entrar en contacto con lo incómodo, con la incomodidad, que es una incomodidad creativa y que vamos a transitarlo. Lo que estamos haciendo es transitar un estado emocional, ¿no? Hola, yo os quería preguntar, porque bueno, el título de la conferencia me ha llamado mucho la atención y la palabra vulnerabilidad me interesa mucho como una herramienta indispensable. Y ya que vosotros sois unas personas que estáis investigando, os quería preguntar a día de hoy en qué área os cuesta más ser vulnerables o mostraros vulnerables. Vale. ¿Personalmente cada uno? ¿Quieres decir? Sí. Sí. La mía, yo te cuento mi... ¿No se ha escuchado? Bueno, pues que la pregunta es que ya que ellos están investigando en la vulnerabilidad desde hace tiempo, pues en qué áreas de su persona a día de hoy les cuesta más ser vulnerables, mostrarse vulnerables ante los demás y las demás. Vale. Bueno, yo en todos los ámbitos, porque es difícil, es un trabajo diario. No es que, yo la vulnerabilidad la manejo, no, para nada. Es un trabajo de
acoger justamente esta parte vulnerable y aceptarla. Y sí, he vivido un cambio drástico y con los años, la terapia personal, la exploración, la investigación. Yo personalmente mi vulnerabilidad me la voy cada vez más trabajando, por ejemplo, con el clown, con el teatro. El teatro para mí es un medio porque me permite experimentar cosas que no puedo experimentar a través de algo de los arquetipos. Yo puedo decidir de sacar este lado que no quiero ver, del asesino, o yo puedo elegir al revés ser una estrella de rock. Todas estas cosas que nos llenan la cabeza de que debemos estar. A mí el teatro es mi herramienta para trabajar la vulnerabilidad, pero no lo tengo resuelto y cuesta porque tenemos todo el tiempo unos mensajes que nos dicen, no, tienes que parecer. Yo, por ejemplo, ahora la máscara, yo tengo que tener la máscara de la persona que sabe de la vulnerabilidad, pero también es una ilusión. Es desde el corazón al final, es estar en contacto con el corazón. Yo creo que es lo que para mí... Sí, para mí, a ver, es que sí, claro, te podría decir muchas cosas, o sea, no siento tanto que está asociado a algo, a un ámbito o a un, sino es más la experiencia eso de la vulnerabilidad, ¿no? De qué me pasa cuando, yo por ejemplo soy, bueno, Alan siempre me dice que soy muy clown, yo lo rechazo, yo soy muy patosa. Mucho, pero muchísimo. Soy el típico clown que entonces se le cae algo y se le cae y da a un vaso de agua, entonces se cae y luego, esa soy yo. Y a mí esto me ha costado horrores aceptarlo porque lo traducía, por ponerte un ejemplo, ¿no? Lo traducía como alguien poco inteligente para ver la herida, ¿no? Entonces lo que está en juego ahí es mi inteligencia. Entonces si está en juego mi inteligencia, entonces no voy a entrar en juego la aceptación de los demás, porque entonces para ser aceptada tengo que ser inteligente. Aquí veis todo el mecanismo además de la creencia que esto es algo primario, ¿no? O sea, es algo que yo soy consciente cuando obviamente lo empiezo a ver, pero entonces en el momento que paso de que se me caigan las cosas, o perder cosas, pierdo todo el tiempo cosas, este estilo, ¿vale? Veis un poquito por dónde voy, ¿no? En el momento en el que paso de que eso sea algo que me saque de mis casillas porque no lo acepto, mi grado de torpeza y de ser muy, muy, muy patosa, ¿no? Porque yo no acepto esto, porque esto, sí, en el momento que paso de que esto me pone nerviosa, no lo acepto, pues no puede ser así, ¿no? Y me enfado conmigo misma por eso. Y que paso de eso a reírme de mí misma, que ahí es donde entra el clown, ¿no? Y digo, ¿ves esto? Entonces ahora me dice, si esto es divertido, claro, yo no le veía la diversión por ninguna parte, obviamente, ¿no? Decía, ¿dónde? Divertido. Acabo de romper no sé qué, he perdido... O sea, me han pasado cosas que no voy a contar aquí ahora porque tampoco... Pero realmente me han pasado cosas que digo, me divertido no es, o sea, es decir... no sé, o sea, casi una vez tiro mi título de licenciatura a la basura porque estaba envuelto en algo que no tocaba, yo no me di cuenta, o sea, pero esto casi, o sea, pero me han pasado muchas cosas de este estilo y bueno, en fin. O cerrar la puerta, dejar llaves dentro, este tipo de cosas, entonces hay que llamar al cerrajero. Entonces, en el momento que yo pasé de que esto sea algo que yo no aceptaba, a que fue algo de lo que yo podía reírme auténticamente, porque primero no me reía auténticamente, ¿no? Tuve que aprender, pero cuando ya realmente lo pude disfrutar y dije, pues es así, soy así, es parte de mí y ya está, o sea, porque no lo hago conscientemente, obviamente, yo no quiero que pase eso. Y justamente como no quiero que eso pase, pues pasa, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? Entonces ahí hay un camino con la vulnerabilidad, ¿no? Parece un poco anecdótico en cuanto a, pues esto, ¿no? Que se me rompen cosas, que se me caen cosas, pero cuando vemos la herida, que esto es un poco la punta del iceberg, ¿no? Cuando vamos a ver cuál es la herida, pues la herida tiene que ver con la autoexigencia, con el ser inteligente, no es que sea así, es mi asociación, ¿eh? Podía asociar cualquier otra cosa, pero para mí tenía que ver con eso, ¿no? Entonces, es este camino, ¿no? Y esto como ejemplo, ¿no? Podría poner otros ejemplos, ¿no? Es un poco eso, ¿no? El más allá de en qué... que al final son liberaciones y son pequeñas liberaciones, ¿no? Que van permitiendo disfrutar de partes que son así, ¿no? Y aceptar, cuando hablábamos de la aceptación, aceptar que yo puedo tener ese lado clown, ¿no? Aunque yo
pues no me gusta el clown, yo no voy a los talleres de clown, ahora creo que a lo mejor me apunto a algún taller de clown, después de que estoy aceptando mi lado clown, pero bueno, pues esto llevado a muchos otros ámbitos, ¿no? A cómo poder reconocerme desde quién soy y lo que me está pasando y no desde la idea preconcebida o ideal que yo tengo de mí misma, ¿no? Entonces aquí es donde yo he podido, por ejemplo, transitar o vivir este trabajo de la vulnerabilidad. No podría poner muchos otros ejemplos, pero y gracias por la pregunta, a la experiencia directa, porque es claro. ahí esa transformación y esa investigación. Sí, por ahí al fondo. No sé si hay el micro. ¿Necesitas micro o...? Ah, lo tienes aquí. Vale, no, ¿se oye? ¿Sí? Vale. Me ha gustado mucho lo que ha dicho él acerca de mostrarse vulnerables con unos o con los que saben de desarrollo personal o con los que no, ¿sabes? En plan, eso creo que lo practicamos todos. Y luego una cosa que no me ha gustado, me ha molestado, es el tema de aceptar que hay un patriarcado. Porque puede haber un patriarcado en una familia y en otra haber un matriarcado de una mujer muy dominante. Totalmente. Y así en empresas y en todos lados. Entonces esto de utilizar a las mujeres políticamente, no vosotros, digo en general, con fines políticos, el feminismo pues no me parece bien. Pero bueno. Y bueno, pues simplemente eso, que también puede haber patriarcados positivos, hombres buenos. Simplemente es eso. Aquí entraríamos en un gran debate y son las 9:25, entonces yo creo pero que es verdad. Sí, digo, porque no voy a entrar ahora, pero sí, el de construir los sistemas también de poder, el entrar en ellos, sí, pero cuando hablamos de patriarcado hablamos de matriarcado también, claro, sí. Vamos a cerrar, ¿no? Vale, ¿sí? Vale. Una última, porque tenemos que cerrar. El otro día, estando yo en la biblioteca, hojeé un libro de una psicóloga y decía: eres la única persona con la que estás tú misma todo el tiempo. Ten cuidado con lo que te dices. ¿Cuál quiero decir? Que si yo me digo no soy capaz, es que soy tonta, es que metí la pata, es que no sé hacer esto, es que no lo conseguiré, lo hacemos nosotros cada día. Entonces nos limitamos. Y sabemos que algunos genios que sufrieron en su vida no hicieron caso a eso y empezaron a decirse que sí eran un genio. Por otro lado, hay una cosa también que decía el libro, tener, y esto es dificilísimo hacerlo, dificilísimo, casi imposible, quitarse la palabra pero. La palabra pero es casi negativa de lo que dices. Y me gustó la conferencia, pero ya rechazamos un poco. Es decir, la palabra y. Con lo cual, nuestra psicología de la palabra hace que nosotros nos determinemos en nuestro destino. Por lo cual, hay que tener mucho cuidado, y sobre todo con las creencias. Unas creencias que tenemos absurdas del sexo, etcétera, que no sería motivo de hablar ahora. Pero no las analizamos, ni las pensamos, ni las... A ver, ¿esto por qué es así? Pero voy a analizarlo. No, lo dejamos, lo que nos dicen, lo que han dicho, lo que me han dicho en el colegio, la universidad, y todo eso pues nos repercute negativamente a unos niveles del absurdo al más no poder. No sé si tendrás algo que decir sobre eso. No, yo no, pues le agradezco la intervención, no tengo un comentario, estoy de acuerdo, me parece muy importante el peso de las palabras y de los mandatos, ¿no? Y como hablábamos, que sobre todo la edad entre 0 y 7 años, cuando el niño es como una esponja, todas las creencias de no valgo, soy malo, todas estas creencias inconscientes van actuando, y hay unos que logran justamente ir más allá de esto y es muy clave. Para ir cerrando, queríamos también decirles que tendríamos otra conferencia de aquí normalmente a 3 semanas, si no hay locuras coronavirus y que hay que pararlo todo, pero sería una conferencia sobre qué son las emergencias espirituales y cómo acompañar estas crisis profundas,
que es un tema que no es tan conocido, que muchas veces se asimila a los despertares espirituales con algo bonito, que uno ve los colores, los chakras, se ilumina, toma ayahuasca y vuelve. No, es mucho más complejo que esto e implica a veces unas crisis muy profundas que no son bien diagnosticadas y que hay gente que pueden acabar dentro de marcos que son de psicosis, esquizofrenia y ser mal diagnosticada y medicada. Entonces es un trabajo que llevamos también muchos años acompañando desde la psicología transpersonal, que es la psicología que justamente incluye las experiencias espirituales. Y hemos visto que hay mucha gente sola en estos tránsitos y queríamos también poder hacer una conferencia sobre este tema y comentarlo un poco a un público más amplio. Entonces eso sería normalmente el jueves 2. Jueves Sí, día 2 de abril a las 7:30. 7:30. Aquí también. O en la sala O sea, en el espacio Ronda. Sí, en Ronda, no sí. sé en qué sala será, pero en el espacio Ronda. ¿Vale? ¿Os conocéis esto de las emergencias espirituales? ¿Os suena? O para un poco... Hay un libro de Stanislav Grof y Cristina Grof, El poder curativo de las crisis, que ellos son psiquiatra y su esposa, que tuvo muchas emergencias espirituales, y son quienes le ponen este nombre, digamos, o lo denominan de esta manera para poder hablar de las crisis psicoespirituales a las cuales se llega desde forma espontánea o a través de diferentes prácticas, ¿no? O sea, hay experiencias de gente que ha entrado en este tipo de crisis por practicar yoga kundalini o por sustancias o Sí, ¿perdón? Emergencias espirituales. Jueves 2 de abril a las 7:30, ¿vale? Sí. Me hace mucha gracia que alguien le haga gracia. Sí, se llega por muchas vías, por traumas también. Ahora nos cuentan. Por traumas, por prácticas de yoga, porque abren la kundalini y despiertan, ahora hay muchísimas ceremonias con plantas maestras, ¿vale? O por prácticas, por diferentes tipos, ¿vale? Por estados amplios de conciencia, respiraciones holotrópicas, etcétera. Con lo cual, y lo que vemos es que además, como es algo muy desconocido, las personas que entran en este tipo de crisis no tienen ayudas, primero se asustan muchísimo, es terrible porque es una experiencia que te conecta directamente con la locura. Tanto es así que es una locura transitoria, una locura sana y creativa, pero que hay que transitarla. Y muchas veces, si esto no se conoce, se puede diagnosticar, o sea, a veces personas que han recibido diagnósticos psiquiátricos, ¿por qué se asemeja? O sea, hay que hacer un diagnóstico diferencial con la psicosis. Puede haber incluso alucinaciones. Entonces, es algo importante y a conocer para poder también diferenciar y canalizarlo de una manera positiva y constructiva que permita a la persona transitar esas crisis y a partir de ahí poder vivirlo desde otro lugar. ¿Tú tienes una...? Sí. Sí. Sí, porque además en el libro diagnóstico clínico de psiquiatría y psicología se incluye, hay una parte muy chiquitita, sí, ya voy a cerrar, que se incluye el contenido místico, pero eso es algo todavía muy poco conocido. Normalmente se diagnostica como una psicosis, entonces claro, eso tiene unas consecuencias bastante graves. Hay casos en los cuales, pues, o sea, que el trastorno psicótico existe, sí, pero hay casos en los cuales es una crisis psicoespiritual, entonces eso tiene otro recorrido y eso a veces puede derivar en ingresos incluso hospitalarios que pueden ser todavía más traumáticos, ¿no? Entonces... Sí, sí. Es lo que hablaremos mucho de eso en detalle. Estáis invitadísimos todos. Pues muchas gracias. Y muchísimas gracias por vuestra participación.